Hola, ¿cómo están? Quería compartirte sobre un tema especial en esta mañana, que muchas veces escuché a los niños decir que tienen miedo a la oscuridad o a estar solos o a los bichos, vieron muchas veces. Y hoy en medio de esta pandemia la palabra miedo la escuchamos seguido en la boca de los grandes también. Y estaba leyendo un artículo que me llamó la atención, que comparte sobre los miedos que todos los seres humanos tenemos y nombra específicamente tres, que es el miedo a la muerte, la pérdida de autonomía, ¿sí? Y la soledad. Yo te pregunto, ¿vos a qué le tenés miedo? Hay dos clases de miedo, uno que es negativo y el otro que es positivo. Hay un miedo que sirve como para que estemos advertidos y tengamos prudencia, pero hay otro que es negativo, que cobarda, que paraliza, ¿sí? Y ese miedo puede ser la puerta a otros males, ¿sí? Y en la Biblia encontramos varias historias que nos revelan ese tipo de miedo o temor. ¿Quieren que veamos algunas? Por ejemplo, la Biblia habla sobre Gedeón, ¿sí? Que era un hombre temeroso, pero que Dios lo convirtió en un valiente. En los evangelios encontramos el relato de cuando Jesús y sus discípulos estaban navegando en una barca. Hubo una tormenta terrible, los vientos soplaban y los discípulos tenían miedo de que la barca se hundiera. Pero en ese momento buscaron a Jesús y lo encontraron durmiendo. Y le dijeron, sálvanos. Jesús les preguntó, ¿por qué temen? Me gustaría que veamos tres consecuencias del temor en nuestras vidas, ¿sí? Y lo veamos a la luz de la Biblia. La primera, por ejemplo, el temor no nos permite ver la realidad. Veamos en Marcos 6, 49 y 50. Dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El temor no nos deja ver la realidad espiritual, ¿vieron? Como les pasó acá a los discípulos. Otro punto es, el temor nos hace tomar decisiones erradas. Y veamos en Génesis 19, que dice, cuando Lot, su esposa y sus hijas salieron de la ciudad porque iba a caer el juicio de Dios, y los ángeles le dijeron que corrieran y se dirigieran a los montes, ¿vieron? Y el ángel le dijo que no miraran hacia atrás, y la esposa de Lot miró para atrás y quedó como una estatua de sal. Así que, aterrorizado, Lot preguntó a los ángeles si podía ir a la ciudad de Zoar, y accedieron los ángeles. Pero Lot no tenía paz, estaba en la ciudad donde le dijeron que se tenía que quedar, pero el temor no lo dejaba. Entonces leemos en Génesis 19:30 que dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. El temor lo llevó, vieron, a huir al monte y a establecerse en una cueva con sus dos hijas. ¿Qué hace en una cueva con sus dos hijas? Pasan los días, pasan semanas y meses. Y las hijas se preguntaron qué iban a hacer con su padre. ¿Acaso no iban a tener ellas esposo e hijos? Y todo porque el padre tenía miedo. Entonces a las hijas se les ocurre una idea, que es emborrachar al padre y acostarse con él para tener descendencia. Y de esa relación incestuosa nacen dos naciones paganas, ¿vieron? Entonces a veces las decisiones nos pueden llevar a tomar a veces digamos decisiones erróneas, como le pasó acá a Lot. También el temor nos paraliza y detiene. Por ejemplo, una persona que tiene temor puede perder su capacidad de razonar o de emprender. No sabe qué hacer ni cómo hacer a veces y se paraliza a la hora de tomar alguna decisión. Y cuenta la Biblia que Jesús habló de un hombre que tomó 3 siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y al tercero le dio un solo talento y se fue. Y después de un tiempo volvió para que los siervos le rindieran cuenta acerca de lo que habían hecho con esos talentos. Así que al que le dio 5 talentos le devolvió el doble. Y fíjense que dice en Mateo 25, 22 y 23. Dice, llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y el señor le dijo a este lo mismo que le había dicho al primero, el de 5 talentos. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Vieron? Ahí vemos cómo el temor paralizó a este siervo que recibió un solo talento y no supo cómo tomar una buena decisión, ¿sí? Hace poco escuché algo muy cierto que dice así, si te concentras demasiado en el pasado, eso te genera depresión. Si te concentras demasiado en el futuro, ¿vieron? Eso te genera ansiedad.
Si te concentras demasiado en el presente, terminás estresado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que concentrarnos en Dios. Es Él quien nos dará las fuerzas y cambiará nuestra visión, quitará los temores, los miedos. Tenemos que caminar no por lo que vemos, sino por lo que conocemos de Dios, por la fe, ¿sí? Muchas veces los temores golpean a la puerta de nuestra mente. No se van porque los echamos, ¿sí? Enfrentamos a nuestros temores y pensamientos con la palabra de Dios y sabemos que Dios va a obrar, ¿sí? Vienen los dardos del enemigo y la fe que nosotros tenemos en la palabra de Dios genera ese escudo que impide que el enemigo introduzca en nuestra alma y en nuestra mente ideas que van, no sé, ideas de fracaso, de que no vas a llegar a fin de mes, que te vas a divorciar, que te vas a enfermar o hasta morir, ¿sí? Fíjense lo que dice en Juan 14, 27, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien, ni tengan miedo. Pero ¿cómo hacemos para que el miedo se vaya y venga la paz de Dios, no? Y en Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Así que tenemos la respuesta. Debemos confiar, debemos llevar nuestros pensamientos hacia Jesús. Concentrémonos en Él, ¿sí? Te desafío y me desafío a buscar más a Dios, ¿sí? Menos televisión, menos preocupación, menos queja y más conexión con Dios. La oración hace que lo que está en el cielo venga a la tierra, que el reino de Dios de paz, salud, justicia, amor y salvación se acerque, ¿sí? Debemos orar según lo que dice la palabra de Dios. Señor, que se haga en la tierra como es en el cielo, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Oro para que quites todo miedo de nuestras vidas, Señor, y nos des una visión espiritual, mucho más allá de lo que ven nuestros ojos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.